El emprendedor es muy importante determinar cuáles son las principales ventajas que tiene la competencia y al respecto poníamos el ejemplo de una serie de empresas que en determinado momento son competencia de Fachento y tienen que elaborar en el plan de negocio, en este segundo componente, la ubicación de sus principales competidores, cuál es la principal ventaja que ellos tienen y en otra columna determinar las acciones que debe llevar adelante ustedes como emprendedores, en este caso mi empresa Fachento, para torcerle el brazo a la competencia. Hay que tener en cuenta que en esta tabla hay que plantear tanto los competidores directos como los competidores indirectos. Es importante luego también tener el plan de introducción al mercado, vale decir cuál va a ser la estrategia, cómo insertaremos en el mercado el bien o servicio emprendedor al cual hemos dado pie, vale decir cómo se distribuirá el producto al inicio de su comercialización, cómo se dará a conocer o cómo se presentará al demandante o consumidor final, cuál va a ser un poco la promoción que utilizaremos. Hoy en día, recordemos que producto de la globalización, en términos de reducción de costos, se utilizan mucho las redes sociales para hacer llegar de manera efectiva en forma publicitaria nuestro bien o servicio emprendedor a los consumidores y ya en menor medida se utilizan otro tipo de estrategias que anteriormente se utilizaban, como vallas publicitarias, como cuñas radiales, cuñas televisivas, etcétera. Eh, Fundamentalmente podremos ver cuál va a ser el plan de introducción al mercado de mi camisa con figuras típicas nicaragüenses, Fachento, ¿no? Que ya hemos venido desarrollando a lo largo de estas exposiciones. Luego vamos a tener finalmente en esta segunda unidad del plan de negocios lo que son los riesgos y oportunidades de mercado. Es decir, es una especie como de fortalezas y debilidades que específicamente en el campo del mercado tiene nuestro emprendimiento y cuáles van a ser las estrategias que en determinado momento vamos a utilizar para potencializar las oportunidades y para reducir los riesgos. Una vez que el producto se está introduciendo en el mercado y hay que tener mucho énfasis y hay que poner mucho ojo en este componente que es el mercado. En el caso específico de mi empresa Fachento, uno de los riesgos que presenta es que el producto no pueda desplazar a los productos sustitutos. Entonces, la acción específica a realizar para contrarrestar este riesgo es diseñar y desarrollar campañas de tipo informativo y persuasivo. Otra, Otro riesgo, perdón, que Fachento se le puede presentar a la hora de su inserción en el mercado es que Fachento eh, en la rama virtual textil vestuario esté bien establecida y otra empresa se capte o se robe la idea y lance el producto en grande. Una acción para contrarrestar este riesgo es diseñar y desarrollar campañas promocionales tendentes a crear lealtad de marca, patentar el producto. Entonces, el emprendedor tiene que tener en cuenta todos estos riesgos que se presentan en este componente de marketing y las acciones que va a realizar de manera puntual, focal, para estos riesgos determinados, a fin de realizar acciones que contrarresten estos riesgos. Así como tenemos, por un lado, los riesgos, también tenemos oportunidades. En el caso de Fachento, se nos presenta una oportunidad que es el hecho de que estamos frente a una camisa creativa, innovadora, no existe en el mercado. Es importante potencializar esta oportunidad y la acción específica o concreta a implementar es dar a conocer esta ventaja a través de promoción al consumidor. Otra oportunidad que puede tener la camisa Fachentos es que tenga gran variedad de estilos. Entonces, en términos de potenciar esta oportunidad, la acción específica a implementar para el caso de Fachento sería utilizar durante la producción de introducción del producto esta importante fortaleza.
Bien, finalizamos la parte de producción, de mercados, perdón, y entramos al componente de producción. Este componente está muy interrelacionado con aquellas empresas que en determinado momento desarrollan un bien tangible, es decir, están en el campo fabril, pero también las empresas de servicios deben de alguna manera desarrollar algún componente que desarrollaremos en esta tercera unidad del plan de negocios, como es la producción. En primera instancia, así como en la parte de mercados, unidad o componente 2 del plan de negocios, desarrollamos objetivos de corto plazo, también en la parte de producción, que es como la oferta, hay que desarrollar objetivos también de corto plazo. La idea acá fundamental es que no haya una gran varianza en términos de la producción, léase oferta, y por el lado de la demanda, léase mercado. Vale decir, si yo produzco eh, en el primer año, 15.000 camisas de Fachento y el mercado me pide una demanda de 25.000, o sea, yo veo que ahí fundamentalmente hay una varianza, hay un desfase, hay una diferencia muy importante en términos de lo que me está indicando el mercado, que son los objetivos de de mercados a corto plazo versus la producción que yo estoy produciendo en el año 1 en mi empresa Pachento. La diferencia debe ser una diferencia en términos de unidades físicas un poco pequeña para que no haya esa gran diferencia entre la oferta que se plantea aquí en el corto plazo en el componente de producción y la demanda que se plantea en el objetivo de corto plazo en el componente de mercados. Esto es válido también para los objetivos de producción, tanto a mediano plazo, 3 años como 5 años. En definitiva, tiene que haber una congruencia en términos de oferta y demanda. Producir menos de lo que el mercado te demanda es prácticamente estar dejando ingresos que la empresa puede percibir. Lo contrario también es válido. Si fundamentalmente producimos mucho más de lo que el mercado nos está requiriendo, que se visualiza claramente en el componente de mercados, tanto a corto como a mediano como a largo plazo, también estamos en problemas en términos de la diferencia entre oferta y demanda. Ahí pueden ver cuáles son los objetivos a corto plazo, 1 año, a 3 años y a 5 años de producción por parte de la empresa Pachento, que es el ejemplo que estamos siguiendo a lo largo de este conversatorio sobre estructuración de planes de negocios. He de decirles que fundamentalmente, como se los conversábamos en la primera unidad de naturaleza del proyecto, el plan de negocios debe ser un todo armónico, debe haber congruencia, de forma tal que esta producción en términos físicos de camisas, a la hora que estudiemos el componente último, que es finanzas, se debe plantear en un momento determinado que la producción en el corto plazo es de 15.135 camisas, que multiplicado por el precio de venta, si se vendieran todas estas camisas, ese sería el volumen de ventas en los ingresos que se plasmarían en el estado de pérdidas y ganancias. Lo que quiero decir es de que las diferentes cifras o componentes, tanto físicos o monetarios, que vamos llevando a lo largo del componente de plan de negocio, también deben de plasmarse de manera consistente y coherente en las finanzas del emprendimiento. Luego, el emprendedor en este tercer componente debe especificar fundamentalmente las características físicas del producto, vale decir dimensiones, colores, materiales u otras características que en determinado tiene el producto o servicio emprendedor que están desarrollando. Recuerden que las fotos en determinado momento dicen muchas veces más que 1000 palabras, de forma que insertar una fotografía que en determinado momento nos arroje claras luces acerca del bien o servicio que hemos venido desarrollando, es también muy aclarador en este componente de especificaciones del producto. En el caso de Fachento, ahí pueden ver cuáles son las especificaciones que tiene la camisa que yo produzco y comercializo. Es importante dentro del emprendimiento que el productor, que el emprendedor, que el empresario
necesario, cuando estamos hablando de emprendimientos de naturaleza empresarial, determine en un momento determinado, valga la redundancia, ¿no? Lo que es el flujograma de actividades de el bien o servicio que viene desarrollando. Hay que determinar de forma clara y específica cuáles son las actividades que en determinado momento lleva todo el proceso productivo, ya sea de un bien o también de un servicio. Hay que tener una claridad muy específica en términos de organizar estas actividades, cuál es el primer paso, cuál es el segundo paso, cuál es el tercero, hasta llegar finalmente a manos del consumidor final. Y muy importante también establecer dentro de cada una de estas etapas o fases los tiempos requeridos para cada una de estas. El cuantificar los tiempos posibilita al emprendimiento dentro de este componente de producción que hemos llamado la descripción del proceso de producción, saber qué nivel de efectividad o productividad tenemos en términos de la elaboración de nuestro bien o servicio. Si hace 2 años hacíamos ese programa de actividad, ese proceso productivo en 2 horas y 2 años después lo disminuimos a 1 hora, obviamente que somos más competitivos. Pero si prácticamente hacemos una comparación, ya sea a lo interno de nuestro emprendimiento o hacemos comparación con otras empresas del ramo, y encontramos que los tiempos son más tardados, es que prácticamente estamos perdiendo competitividad, estamos perdiendo también por ende rentabilidad, que es muy importante dentro de los emprendimientos. Hay una simbología que en determinado momento se utiliza en el ámbito productivo para etiquetar, llamémosles así, el diagrama de flujos de procesos. Esta simbología es más exhaustiva cuando se estudia directamente el componente de producción, pero en este material académico que compartimos con las universidades de RLCU, enumeramos aquellas que en determinado momento son básicas o fundamentales. Tenemos esa ruedita a la cual llamamos operación, es una actividad que implique cambio físico o químico en el proceso productivo. Siempre es importante también verificar cómo estamos en relación a parámetros o estándares establecidos por la rama, por otras empresas, por parámetros internacionales. También tenemos esa flechita que denota movimiento dentro del proceso productivo. Tenemos también esa siguiente figura que fundamentalmente es como una especie de media luna que hace referencia al periodo de espera de un componente para operación, inspección o transporte posterior. Y finalmente tenemos una especie como de un pentágono que dentro de la simbología del diagrama de flujo de procesos hace alusión a mantener producto o materia prima en almacén cuando se requiera. Repito, ¿no? De que esta es una simbología básica en la estructuración de los diagramas de flujos de procesos. Se puede utilizar simbología más exhaustiva respecto a la estructuración del diagrama de flujos de procesos. Básicamente, de forma un poco aclaratoria, aquí tenemos un diagrama de flujo donde empezamos y tenemos una primera actividad que dura 12 minutos, que es un torneado. Ahí está la figura que en determinado momento tiene que ver con transformación de esa materia prima para luego proceder a una inspección de defectos con su figura alusiva, con una duración de 3 minutos. Luego, una tercera etapa o fase referente a espera al transportador, que tiene una duración de 15 minutos. Luego, tenemos la flechita que nos marca rumbo al almacén, una duración de 6 minutos. Y luego una figura que es un pentágono, que tiene que ver, como decía anteriormente, con el almacenamiento. Y finalmente va al consumidor final. Nosotros sumamos acá los tiempos y tenemos una sumatoria de lo que fundamentalmente dura dentro de nuestro emprendimiento el diagrama de flujo. Lo mejor es, a medida que prácticamente somos más productivos y competitivos, mejorar estos tiempos, lo cual deviene en competitividad y en rentabilidad. No voy a entrar en detalle en términos de las diferentes actividades que prácticamente se
elaboran en Fachento. Rápidamente las leo. Hay una primera fase que tiene que ver con la recepción y transportación de materia prima, que dura 80 minutos. El corte de pieza, que tiene una duración de 240 minutos. Una tercera actividad relativa a unión de piezas y accesorios con un tiempo de 180 minutos. Luego viene una siguiente actividad que tiene que ver con el control de la calidad, cuya duración es de 150 minutos. Luego viene etiquetar, con una duración de 210 minutos, el empacado con una duración de 225 minutos. Y ahí pueden ustedes fundamentalmente ver todo lo que es el diagrama del flujo del proceso de Fachento, ¿no? En términos de la recepción y el almacenamiento de materia prima, que es la primera actividad, todas las demás actividades subsecuentes, hasta finalmente tener almacenado el producto terminado. Es muy importante dentro de los emprendimientos el hecho de determinar estos flujos de proceso productivo, ya que posibilitan cuantificar los niveles de eficiencia o no eficiencia que en determinado momento se tienen dentro de nuestra estructura productiva. Luego es muy importante hacer alusión al tipo de tecnología que fundamentalmente se está utilizando dentro del proceso productivo. Si prácticamente utilizamos tecnologías intensivas en capital, hacemos referencia a que nuestro proceso productivo es más intenso en el factor capital, en el factor mano de obra, y esto debería dar rendimientos de escalas crecientes. Vale decir, la utilización de tecnología posibilita en determinados momentos una optimización del flujo de proceso productivo, pero la accesibilidad a la tecnología no es muy fácil a veces. En países de ingreso per cápita bajo, o países aún como se notaba anteriormente en vías de desarrollo, el acceso a la tecnología no es fácil y se tiene que suplir esta deficiencia con la utilización intensiva del factor fuerza de trabajo. Entonces, el emprendedor tiene que tener una visión clara en términos del nivel de facilidad o dificultad para adquirir tecnología en sus países específicos, y tiene que ver también con aspectos de accesibilidad en sus países, el nivel de facilidad o dificultad para acceder a la tecnología, y en torno a eso utilizar aquella que en determinado momento le es posible utilizar, dado su posibilidad de recursos financieros, y también prácticamente qué tan fácil o qué tan difícil es introducir al país. Ahí va a inferir si va a utilizar procesos tecnológicos intensivos en capital o procesos tecnológicos intensivos en fuerza de trabajo. Es importante dentro del componente de producción también tener claramente una lista de aquellos activos fijos que en determinado momento va a utilizar el emprendedor dentro de su componente productivo. Vale decir, si el emprendimiento requiere de maquinaria y equipo industrial con tales características, tendrá que hacer una lista bien clara y tendrá que hacer cotizaciones tanto a lo interno de su economía o de su país, así como visualizar el hecho de la importación de esta maquinaria. Habrá otro tipo de activo que tal vez va a utilizar y que no es de un peso así como fuerte, y son las herramientas requeridas en la actividad productiva específica de su emprendimiento. Si dentro de su proceso productivo utiliza otro activo fijo como es equipo de transporte, también que tendrá que hacer una cuantificación bien precisa del equipo de transporte que va a requerir, así como la determinación del importe monetario del mismo. En el caso de Fachento, en lo referente a maquinaria y equipo industrial, vamos a utilizar las maquinarias que están señaladas acá, cortadoras industriales, maquinarias de coser industriales, etcétera. También hay que precisar el número de máquinas a utilizar, el precio unitario en dólares
Y esto lo hacemos en dólares porque en el caso específico de Nicaragua, experimentamos un tipo de cambio de crawling peg. Es decir, tenemos mini devaluaciones diarias preanunciadas por el Banco Central. La autoridad monetaria publica oficialmente una tablita, le decimos acá, del comportamiento del precio del Córdoba de Nicaragua con respecto al dólar de los Estados Unidos. Anualmente se está devaluando un 5%, de forma que las finanzas y los importes en términos de costos, gastos, etcétera, los llevamos en dólares de los Estados Unidos, de forma que el monto de maquinaria y equipo industrial a utilizar por Fachento asciende a $67,734. Este importe también debe plasmarse en la parte de finanzas, en un componente, en una plantilla que hemos desarrollado en Excel, específicamente para el desarrollo de las finanzas de Fachento. En el caso específico de Fachento, ¿no?, que es la empresa que he venido desarrollando a lo largo de estos conversatorios, vamos a utilizar también otros materiales. Ahí pueden ver cuál es el concepto del consumo anual, cuál es el costo unitario en dólares y cuál es el costo anual en dólares. Y el importe total de otros materiales asciende a $1,723. También en el proceso productivo, Fachento está utilizando equipo de transporte, una camioneta Toyota modelo DX41. La de Toyota tiene mucha presencia en el mercado nicaragüense, con un costo de $23,000. También es muy, pero muy importante la determinación en aquellos emprendimientos que utilizan materia prima. Estamos hablando un poco de los que están abordados al proceso productivo y están en el componente industrial de la economía. Hay que determinar de forma precisa las necesidades de materia prima. El hecho de no hacer estas cuantificaciones va a conllevar a interrupciones en el flujo del proceso productivo. También hay que identificar quiénes son nuestros proveedores que en determinado momento nos dan buenas condiciones para comprar materia prima y cómo va a ser el proceso de compra. Recuerden que la materia prima es un componente justamente de la producción de un emprendimiento, por tanto lo ubicamos en este tercer componente que es producción. Ya hemos venido desarrollando la naturaleza del proyecto. En el otro conversatorio continuamos con mercados y ahora estamos con producción y dentro de producción la materia prima. El emprendedor también debe darse la tarea de saber en determinado momento las cantidades, como decía, a utilizar de materia prima que sean compatibles con el volumen de producción que se ha determinado en los objetivos de producción de corto, mediano y largo plazo. Y también los periodos de tiempo en los cuales, como decía momentos atrás, va a requerir la materia prima para que no se generen cuellos de botellas en ese importante flujo del proceso productivo que el emprendedor tiene que desarrollar en este componente. En el caso de Fachento, la camisa nicaragüense con dibujos nacionales y que lleva el nombre de Fachento, que justamente el nombre se lo pusimos en el primer componente del plan de negocios, que era la naturaleza del proyecto. Utilizamos tela en yardas, hilo, son bollones o no sé cómo le dirán en otros países de América Latina, o bollones o tubos de hilo, pero quizás me entienden bien la idea, ¿no? Y botones. Son un ejemplo un poco sencillo para entender lo que en determinado momento es la materia prima que está utilizando Fachento para de esta forma determinar el costo de la materia prima, que es un componente de la producción. El costo unitario de la tela es de $1.25, el del hilo 0.75, botones 0.25, recuerden que es en dólar por la razón argumentada que les dije. Las cantidades a utilizar para producir una camisa la tienen en la tercera columna: una yarda de tela, 0.50 bollones de hilo, 0.25 botones. La multiplicación de la columna 2 por la columna 3 nos da el costo de la materia prima. En este sentido, para la producción
de las camisas en el primer año del proyecto, ya veremos en la parte financiera que vamos a desarrollar este proyecto a un plazo de 5 años. El costo de materia prima por camisa es de $1.25. En hilo, 0.38 dólar y en botones, 0.06 para totalizar $1.69. Es muy importante, como decía atrás, la identificación de quiénes van a ser nuestros proveedores, que nos van a dotar de los diferentes insumos que requerimos en el proceso productivo. Para tales efectos, hay que tener en cuenta variables como el cumplimiento de fechas de entregas, la calidad de la materia prima que nos están ofertando y quizás le compramos, el precio de la materia prima, los servicios que ofrece. Muchas veces las empresas no cuentan dentro de su flujo de efectivo con los recursos de forma inmediata o expedita para hacerle frente a sus obligaciones con proveedores. Entonces muchas veces el crédito que nos ofrece el proveedor posibilita la adquisición de esta materia prima o los insumos que requerimos. También la localización física o geográfica es un componente muy importante a la hora de seleccionar a nuestros proveedores. Entonces, a fin de hacer la selección de los proveedores, en este caso la materia prima, tenemos que tener en cuenta las variables antes señaladas. Puede ser que en determinado momento un proveedor sea excelente en materia de cumplimiento de fechas de entrega, pero más sin embargo, en términos de calidad, de precios o su localización física, no son las más adecuadas, de forma que tenemos que hacer un balance con todas estas variables para finalmente seleccionar a aquel proveedor que nos va a abastecer. Tampoco muchas veces es muy indicado contar con un solo proveedor, sino que tal vez uno, dos proveedores o tres nos posibilitan un oportuno abastecimiento cuando los otros proveedores, por alguna razón, fallan en términos de abastecimiento. En el caso de Fachento, específicamente en materia prima, teníamos tres potenciales proveedores: Telas Parisinas, Bien Arropado y El Sultán. Y prácticamente ponderando las variables que vimos anteriormente, como es precio, calidad, entrega en los momentos oportunos, ubicación geográfica, etcétera. Bien Arropado fue el proveedor más adecuado, ya que obtuvo una calificación de excelente en comparación a Telas Parisinas, que obtuvo una calificación de regular, y el Sultán una calificación de mala. Por tanto, hay que hacer este tipo de tablitas que parecen a veces muy sencillas y triviales, pero son de mucha importancia para hacer la selección de nuestros proveedores dentro del proceso de producción de nuestros emprendimientos. Decía que prácticamente no realizar compras de materia prima en tiempo y forma conlleva cuellos de botella que fracturan nuestro flujo del proceso productivo. Siempre hay que hacerse la pregunta: ¿quién pagará los fletes? Hay que hacer cuantificaciones, porque a veces quizás dentro de un insumo que utilizamos en nuestro proceso productivo, quizás el flete infle el precio o los costos que en determinado momento se generen producto de la movilización de materia prima, y hay que estar constantemente monitoreando el mercado para ver las tendencias de cambios en los precios de los insumos que utiliza nuestro emprendimiento. Otro elemento también muy importante a tener en cuenta es la utilización de la capacidad de planta. Sucede que cuando fundamentalmente creamos, como decimos, esos elefantes blancos y tan solo utilizamos un 5, 10 o 15%, estamos quebrando la gallina de huevos de oro. Hicimos una enorme inversión en una planta que fundamentalmente se está utilizando muy por debajo de su capacidad. Esto se evita siempre y cuando los objetivos del componente de mercados a corto, mediano y largo plazo son compatibles con los objetivos de producción que podemos visualizarla como la oferta. Si la oferta y la demanda son cercanas al precio de equilibrio, estamos bien.
si tenemos enormes varianzas en el sentido de que prácticamente tenemos una gran producción, pero el mercado nos da señales muy por debajo de lo producido, hay una diferencia muy sustancial en términos de oferta y demanda, lo cual genera adversidades para el emprendimiento. Ojo entonces con la capacidad de planta de nuestro emprendimiento. Sobre esta línea, Fachento, buscando que la brecha entre oferta y demanda no sea significativa, va a producir estas cifras que están en esta transparencia. Le leo el primero y el quinto año. En el primer año, 15.135 camisas y en el quinto año, 31.384. Esta producción física de camisas también tiene que aparecer en la parte financiera y también tenemos que ver qué porcentaje de producción se está incrementando anualmente. Si vemos acá, pasamos de 15.135 camisas a 18.162. Luego pasamos en el tercer año a 21.794, de forma que el incremento anual es aproximadamente de un 20%. Pero si no tenemos objetivos de corto, mediano y largo plazo, tanto de mercados como de producción bien estructurados, van a haber diferencias que en determinado momento, vuelvo a repetir, conllevan a problemas serios en la empresa, ya sea de exceso de producción o ya sea de excesos de demanda. Luego es importante tener en este componente de producción que estamos estudiando el día de hoy, un buen diseño y distribución de plantas y oficinas. Esto nos posibilita la optimización de ese recurso escaso que son los espacios. Muchas veces determinadas oficinas administrativas o de producción o sanitarios están ubicados de forma no correcta, de manera que hay que tener una buena distribución y ubicación de las plantas y las oficinas administrativas de nuestro emprendimiento. Recordemos que eh, en la unidad 1 del plan de negocios, en lo relativo a naturaleza del proyecto, miramos apoyos. Los apoyos eran aquellas personas o instituciones que nos echaban una mano, llamémosles así, en términos de la estructuración del plan de negocios. Y si tenemos amigos, familiares, colegas, etcétera, arquitectos, hoy disponen de software extremadamente eficiente, diría yo, en materia de hacer diseños de planta en 3 dimensiones, los cuales prácticamente dan una imagen muy satisfactoria de lo que es el diseño y distribución de plantas y oficinas de nuestro emprendimiento. Ahí tienen una sencilla lámina donde prácticamente tienen la distribución de planta, tanto administrativa como productiva de Fachento. Esto es muy importante elaborarlo dentro del componente de producción. La obra civil tiene que ver con aquella parte de los activos fijos que en contabilidad se le conoce como terrenos y edificios. En el caso específico de Fachento, sí inicia el emprendimiento teniendo este activo que se llama obra civil con un monto de $5.000 para terreno y $10.000 para construcción. Los emprendedores que en un inicio no tienen obra civil, prácticamente hacen un arrendamiento de un local y esto sería a un gasto de administración, sería un gasto operativo de la empresa. Sin embargo, en el caso de Fachento, parto de que fundamentalmente tiene un activo fijo, obra civil, con un importe de $15.000. Muy importante también tener una visión clara de la mano de obra requerida, tanto mano de obra directa como mano de obra indirecta, que en determinados momentos trabajan de forma directa, valga la redundancia, sobre la materia prima, y estamos haciendo alusión a la mano de obra directa para producir, en este caso, nuestra camisa Fachento o el bien o servicio emprendedor que ustedes generan, y de otro lado, la mano de obra indirecta. Hay que hacer un perfil bien claro de la actividad que de alguna manera la podemos encontrar en el flujo del proceso productivo y el número de personas que vamos requiriendo en cada una de las actividades.
de ese flujo del proceso productivo que ya estructuramos atrás en el componente de producción, y luego tenemos que determinar la habilidad del colaborador que llena con el perfil requerido por su emprendimiento. Ejemplo, requerimos en actividad de diseñadores de estilo de ropa a 3 personas, y lo que se solicita de estos recursos humanos es una experiencia mínima de 3 años en el diseño de ropa innovadora. El no estructurar esta actividad, el número de personas que requerimos y la habilidad conlleva a no hacer una muy buena planificación de lo que es la mano de obra directa y la mano de obra indirecta que se va a requerir en el emprendimiento. En el caso específico de la mano de obra directa, Fachento va a requerir de 4 obreros. Estamos hablando, estas son cifras hipotéticas, ¿no? Hay que tener en cuenta los salarios mínimos de cada uno de los países y también las prestaciones sociales que en determinado momento son obligaciones de ley, y los porcentajes en materia de prestaciones que se establecen en cada país. Vamos a requerir de 4 obreros con un sueldo mensual de $150 y 2 bodegueros con una remuneración mensual de $120. La multiplicación del número de obreros y bodegueros por su sueldo mensual nos da el importe anual a pagar en términos de la mano de obra directa. Y no olvidemos que la mano de obra directa son aquellas personas que directamente, valga la redundancia, inciden sobre la materia prima para convertirla en producto terminado. La sumatoria de los $7,200, que es la remuneración a los obreros, más los $2,880, que es la remuneración a los bodegueros, nos arroja un importe de $10,080. Luego a esto hay que sumarle las prestaciones sociales, que ya las miraremos con detalles en el componente de producción, en el componente de organización y de finanzas, pero me adelanto un poco. En el caso específico de Nicaragua, eh, la cuota que paga el empresario al Instituto Nicaragüense de Seguro Social anda por el 19% aproximadamente. Hay una organización que se llama el Instituto Nacional de Tecnología, que promueve la calificación de la mano de obra, y el empresario paga un 2% de esa nómina. También estamos acá cuantificando en estas prestaciones el hecho de que por cada 12 meses trabajados, el empleado recibe un mes de aguinaldo o 13º mes, que se paga en los primeros días de diciembre de cada año. Adicionalmente, también tiene derecho a sus vacaciones, de forma que por los 12 meses trabajados en el año, trabaja o tiene derecho a un mes de vacaciones. Si dividimos 1 entre 12 para el caso de las vacaciones, así como 1 entre 12 para la determinación del 13º mes o aguinaldo, esto nos da 8,33. Y en caso de que la empresa o nuestro emprendimiento presente bajas en ventas o tenga que prescindir de personal, también se le hace una indemnización que corresponde a un mes por los 12 meses trabajados. De forma que si sumamos el 19% del Seguro Social, más el 2% del INATEC, más el 8,33% del aguinaldo, más 8,33 de vacaciones, más 8,33 de indemnización, nos arroja un porcentaje de alrededor de un 45% en materia de prestaciones, que habría que aplicárselo a los $10,800 y generar una suma en concepto de remuneración a la mano de obra directa o costo de mano de obra directa por un importe de 14,616. Este monto de pago al factor trabajo en concepto específico de mano de obra directa tiene que aparecer también en la parte de finanzas de nuestro plan de negocios, ya que recordemos que el plan de negocio es un todo armónico, un todo único, de forma que si yo reflejaría en mi parte de finanzas una cifra de $15,725, está malo, ¿eh? Debe ser completamente idéntica a las cifras que se plasman en los componentes de mercados, de producción y organización, con lo que plasmamos en finanzas. También en el caso específico de Fachento,
tenemos una persona que vela por el mantenimiento y control de calidad. Esta persona percibe un sueldo mensual y este importe que aparece acá de $4.800 es la remuneración anual. O sea, si queremos saber la remuneración mensual, simple y sencillamente dividimos los $4.800 entre 12 para saber cuánto es su remuneración anual sin prestaciones. Adicionalmente, requiere de otros insumos para realizar su labor y este importe asciende a $144 en el año 1 en concepto de costo de mantenimiento. De forma que si sumamos los $4.800 en concepto de su sueldo más los $144, se nos hace un subtotal de $4.944. A esto habría que agregarle el 45% de prestaciones, que sería el 45% de los $4.800. Eso arroja una cifra de $2.160. Sumamos los 4.944 más las prestaciones de 2.160 y nos arroja un total anual en el año 1 en concepto de costo de mantenimiento para el caso de Fachento, ¿verdad? De $7.104. También Fachento incurre en costos de energía y prácticamente aquí estamos determinando el importe de costo de energía eléctrica de la parte productiva. Si luego, obviamente se hace uso también de la energía eléctrica en el campo de la oficina, en la parte administrativa, pero eso ya sería directamente en la parte de organización de nuestro emprendimiento. Estos $8.400 del año 1 en concepto de materia, en concepto de consumo de energía eléctrica, son específicamente relacionados con el ámbito de la producción. También tenemos otro insumo que utiliza la empresa, que es el consumo de agua, y este en el año 1, siempre expresado en dólares por la razón que ya argumenté, arroja un monto en el año 1 de $600. También el diésel para la camioneta que utilizamos en el área productiva, que era aquella que vimos transparencias anteriores y que tenía que ver con la actividad de producir una camioneta Toyota, tiene un consumo en el año 1 de $572. Es bien importante estar revisando el flujo del proceso productivo del emprendimiento. Para eso es, pero muy, muy importante, estar dando procesos de mejora continua, estar haciendo auscultaciones, estar haciendo reflexiones en términos de cómo está nuestro proceso productivo, cómo está en determinado momento nuestros procesos de compra de materia prima, lo estamos haciendo en los tiempos pertinentes. Es válido quizás hacer un cambio de proveedores, dado que quizás los que prácticamente nos están abasteciendo a nuestro emprendimiento no son los idóneos. ¿Cómo está lo relativo a la utilización de planta? ¿Tenemos economías de escalas crecientes o tenemos economías de escalas decrecientes? Eso únicamente lo podemos determinar si implementamos dentro de nuestro emprendimiento procedimientos de mejora continua que permiten en determinado momento ajustar todas estas variables que estamos analizando en el componente de producción de la empresa. Y para tales efectos también requerimos realizar encuestas, ya sea internas o externas, y las externas son muy válidas para ver cuál es la percepción que tienen nuestros clientes en materia de la calidad de nuestro producto, si sus expectativas como clientes han sido llenadas o se requiere ajustar nuestro proceso productivo mejorando la calidad, mejorando precios, etcétera. Una vez que fundamentalmente uno ya tiene bien elaborado lo que es el proceso de producción, uno debe realizar lo que se conoce como las tareas preoperativas, que son todas aquellas actividades que deben realizarse para iniciar las actividades operativas en sí. Y una vez que se tiene, digamos, el campo
rayado, uno tiene que trazarse tiempos para iniciar el emprendimiento y poner en determinado momento quiénes van a ser los responsables para llevar adelante estas actividades. En el caso de Fachento, mi empresa, requerimos en una primera actividad acondicionar el área de trabajo. Hemos encargado al señor Juan Pérez y la fecha o el periodo de realización de esta actividad por el señor Juan Pérez es del 6 al 10 de septiembre del 2007. Tenemos que seleccionar y contratar al personal. Hemos también encargado al señor Juan Pérez y la fecha de realización de esta actividad es del 6 al 10 de septiembre del 2007. Y pueden ver las otras actividades. Vámonos a la última, que es alusiva a la adquisición de materia prima. La va a realizar Geraldine Mendoza y esta actividad la va a realizar el día 13 de septiembre del año 2007. A estas actividades que prácticamente hemos realizado en la transparencia anterior, le ponemos un diagrama de Gantt o cualquier diagrama de los múltiples que en determinado momento se están utilizando hoy en día y que en determinado momento nos dan una visión clara en términos de la fecha de arranque, las actividades a realizar, para tener una visión muy clara de la puesta en marcha de este emprendimiento, específicamente en el campo de la producción. Y ahí finalizamos prácticamente la parte de producción, y a fin de que tengamos una visión ya de conjunto en términos de la misma, nos regresamos hasta el inicio de este componente que hemos conversado el día de hoy, y prácticamente tendríamos las siguientes actividades en la parte productiva. Ok. Objetivos de producción. No pierdan de vista que fundamentalmente tiene que haber congruencia entre los objetivos de producción, que es la oferta, y los objetivos de mercado, que es la demanda. Una varianza de un 5% en términos de producción es más o menos un volumen razonable, el cual iría a inventario de productos terminados que se presentaría en el balance general de nuestro emprendimiento. Recuerden que hay que eh, plantear las especificaciones del producto o servicio. En este particular, las imágenes son muy productivas en ese sentido. Hay que hacer una buena descripción del proceso productivo, señalando cada una de las actividades, así como los tiempos y la simbología que hemos estudiado. Eso nos permite hacer un diagrama de flujo de nuestro proceso productivo muy útil para determinar los tiempos y las actividades que se van realizando. Hay que hacer a renglón seguido, tenemos que hablar de las características de la tecnología y del nivel de facilidad o dificultad para utilizarla en cada uno de nuestros países. Tenemos que determinar también aquellos activos fijos que se utilizan en el ámbito productivo, como maquinaria y equipo industrial, las herramientas y el transporte que en determinado momento se utiliza en el área productiva. También la obra civil, vale decir, terrenos, construcciones. Un elemento muy importante a tener en cuenta es lo relativo a la materia prima. Para tales efectos es importante hacer una selección de los proveedores que nos venden la materia prima en base a criterios tales como precio, calidad, tiempos de entrega, ubicación geográfica. Ojo, recuerden, colegas, que fundamentalmente la capacidad de planta es a veces un componente como que no se le pone eh, eh, el mérito que en determinado momento esto merece. Una capacidad instalada extremadamente grande que está muy por encima de la producción real de la empresa genera pérdidas para la misma. Lo contrario también es válida. Si en determinado momento tenemos que prácticamente superamos esa capacidad instalada de planta, es porque no hemos hecho bien las cosas. Hay que hacer una planta, un diseño de planta que nos permita tener una visión clara de la ubicación de cada una, las áreas, oficinas, etcétera, y una lógica en términos de la ubicación de las mismas.
Es importante también determinar la mano de obra requerida, mano de obra directa, cuál es el perfil que se requiere y cuál es la actividad que está relacionada con el perfil de este recurso humano, y los procesos de mejora continua son fundamentales para determinar si vamos por el buen camino en términos de la esfera productiva. Y finalmente tener un diagrama de producción en concordancia con las fechas establecidas y cronometradas para desarrollar nuestras actividades productivas. Bueno, yo creo que aquí finalizaríamos el componente de producción del emprendimiento, que es la tercera unidad, y quiero compartir con ustedes que este sábado, recién el día 10 de junio, tuvimos la 22ª muestra empresarial UAN 2017, donde se exhibieron en el campus de la universidad 80 planes de negocios altamente creativos, con una presencia importantísima de diferentes agentes de la vida económica nacional en el marco del 25 aniversario de la Universidad Americana. No sé si tendrán alguna inquietud, alguna pregunta. Ya prácticamente acá en Nicaragua son las 10 de la mañana de hoy, día lunes 12, y con esto yo creo que estaríamos finalizando ya el tercer componente, para que en la sesión adicional que nos queda, abordar organización y finanzas. Adelante, Estela. Sí, perfecto. Muchas gracias, profesor. Vamos a ver unos minutos. Espera, guardamos unos minutos a ver si hay alguna consulta en el chat. Si le... Perfecto, claro que sí.